Saludos amigos de Alerta Cristiano, qué bueno que estamos una vez más entrando a sus hogares. Es un honor para nosotros estar compartiendo con ustedes como lo hacemos semana tras semana en torno a asuntos, situaciones, problemas, amenazas, ataques que tienen que ver y que están muy relacionados con nuestra fe cristiana. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo García Resacha, abogado en la práctica civil, casado con 3 hijos y 3 nietos, y como he dicho tanto tiempo atrás, pidiendo más nietos. Saludos nuevamente, amigos. Queremos comenzar el programa de hoy partiendo desde la palabra de Dios. Si tienen oportunidad, acudan a sus Biblias, al libro de Proverbios, capítulo 24, del 11 al 12. Dice la palabra de Dios: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Hermanos, hay un proyecto de ley presentado ante el Senado de Puerto Rico desde la pasada sesión legislativa, el proyecto del Senado 1000, para ampliar las protecciones de la salud física y mental de los menores de edad mediante la prohibición de la práctica de la terapia de conversión sobre sus personas y para otros fines relacionados. No se olviden de ese título, porque todo proyecto de ley tiene que tener un título, porque de lo contrario no es válido al ser aprobado. Y este lo dice claramente: a los fines de ampliar las protecciones de la salud física y mental de los menores de edad, mediante la prohibición de la práctica de la terapia de conversión sobre sus personas y para otros fines relacionados. Eso de otros fines relacionados tiene cola, así que durante este programa los vamos a ir abordando. Hoy, contrario a lo que ustedes creen, posiblemente ustedes creen que hoy mi invitado o mi invitada va a ser un abogado o una abogada. No, va a ser una pastora, la pastora Heisha Fernández, que ha estado con nosotros muchas veces ya y que es codueña ya del programa. Pastora, Dios le bendiga mucho. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ella se ríe porque yo siempre le digo lo mismo. Y como es dueña, pues tiene que venir, que es que yo le invito. Exacto. ¿Verdad? Así que, asalto. pastora, qué bueno que está con nosotros. Es para mí, usted honra este programa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Primero, porque nos llevamos muy bien, y segundo, porque siempre la pastora Heisha tiene algo fresco, tiene algo interesante. Antes de entrar al programa, pues estábamos conversando y me mencionó unas cosas que eran totalmente nuevas para mí. Y eso es sabroso. A mí me encanta encontrar cosas nuevas, situaciones legales, argumentos que hemos de utilizar en algún momento en estas luchas defendiendo y protegiendo la fe. Pastora, yo sé que usted está bien relacionada con este proyecto. Sí. De hecho, en una conversación antes ella me dijo, tengo algo listo para ese programa. Y aquí está. Así que, pastora, ¿cuáles son las intenciones de ese proyecto? Mira, este proyecto tiene unas limitaciones graves. Al ser configurado como está escrito, refleja unas intenciones que se ven graves. El número 1, se ve un ataque directo al control y al cuidado parental, porque quiere ampliar la salud física y mental del menor ante cualquier intento de una terapia de conversión. Y cualquier cosa que quiera trabajar la salud física y mental del menor, excluyendo a un adulto que sea su mamá, su papá, su tutora, pues rápidamente le quita el derecho legal que tiene la Constitución del mentor o papá o sobre el menor y se lo quiere transferir a un facilitador. Y eso pues... Cualquiera que sea ese facilitador. Cualquiera que sea esa facilitadora, pues
el proyecto está limitado porque compite con un derecho constitucional y transiciona el derecho de los papás, mamás y tutoras a una persona delegada, un representante legal del Estado, porque el Estado no es una persona, el Estado es una institución que da autoridad delegada sobre personas. Así que esta limitación del proyecto quiere trabajar un trabajo del menor. Cuando un menor tiene salud física en problemas, su papá, su mamá lo lleva al doctor, lo lleva al hospital, lo lleva a los lugares correspondientes. Cuando un menor tiene problemas mentales, ¿qué hace su papá? Busca ayuda con el psicólogo, la psicóloga, un médico, un psiquiatra. Entonces este proyecto pretende tomar esa intervención familiar y tomar las riendas de esa intervención. Y como que me crea un poquito le veo limitaciones porque limita a las personas que aman, que cuidan y que intervienen en el menor. Segundo, la frase que está utilizando como que pretende limitar o no permitir la terapia de conversión es una frase muy conocida en los grupos cristianos. Nosotros usamos la frase conversión. Yo me convertí a Cristo, correcto, mi corazón fue convertido, correcto, yo me siento una nueva persona, el que está en Cristo nueva criatura es. O sea que eso quiere decir que todos los cristianos hemos pasado por una terapia de conversión. Todas las comunidades de base de fe y que legalmente tenemos el derecho, ¿verdad?, a la espiritualidad. ¿Y quién ha sido el terapista? Cristo. Cristo. ¿Verdad? A su nombre de gloria. Traten de limitarlo, a ver si van Entonces, a poder. ¿qué pasa? El problema es que la frase incluye un léxico, ¿verdad?, un lenguaje muy característico de las comunidades de base de fe. Como quien dice, no estamos mirando para allá. No es contigo. No es contigo. Pero yo uso tu jerga. Y entonces, pues, esa prohíbe la terapia cristiana, ya sea en sitios de cuidado de menor, o sea, que si en un sitio de cuidado te cantan una canción que te conecte con Dios, pues estás mal. Y si en una escuela dominical, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, pues, nuestras limitaciones en los colegios cristianos prohíbe cualquier terapia cristiana de conversión y promueve o afirma una intervención neutral que tiende hacia lo homosexual. ¿Por qué tiende hacia lo homosexual y por qué se llama intervención neutral? El proyecto promueve las intervenciones neutrales. Para tú ser neutral tienes que tener un punto de referencia. O yo estoy lejos del punto de referencia o estoy en el punto y soy neutral. O hay 2 puntos. O hay 2 puntos y estoy neutral en el medio. Correcto. Pero la terapia, la intervención neutral es para ayudar a las personas a definir su identidad. Y la identidad que tenemos ahora mismo definida es genética porque no se nace gay. Ya se hizo el mapa genético, no existe el gene gay, no existen las hormonas gay, no existe fisiología que te defina como gay. No se nace gay, es una preferencia. Eso está claro, es un hecho. Está claro. La ciencia ha determinado que se nace hombre y mujer. O mujer. Y no se define en nuestro DNA, en nuestra biología, en la naturaleza biológica, la preferencia. ¿Qué podríamos decir entonces, pastora? Que este es uno de los puntos. Y este que es está otro. muy definido. Ajá. Muy definido. O sea, no hay duda. ¿Y qué sería entonces una intervención neutral? O sea, neutral hacia ese punto. Ok, establezcame entonces. O distal, más lejos del punto. ¿Cuál es el otro punto? Bueno, pues tendría entonces todas las opciones dentro de la gama de ser homosexual, lesbiana, bisexual, transgénero, transexual. Usted me mencionó 10, 14. ¿Entiendes? Wow. Entonces, intersexual, pansexual. Entonces llega un momento que ¿qué sería una intervención neutral? El proyecto no define qué es una intervención neutral y no define con relación a qué punto. Correcto. ¿Cuál sería el centro y cuál sería la intervención neutral? Y no está definido, pero hay que aprobarlo. ¿Y cómo yo voy a aprobar? Pues algo tan incierto. Una pizarra en blanco donde tú puedes escribir que luego aguanta todo lo que tú quieras todo poner lo ahí. que tú le pongas. Exacto. Y es un pero proyecto... limita la terapia de conversión, o sea que si yo considero que este niño nació varón y que sería neutral afirmarlo con varón, yo soy penalizada legalmente, mi pastor va a ir a la cárcel porque yo sé conversión, pero si yo lo estoy afirmando en donde él está, yo no lo estoy moviendo de donde él está. Pastora, yo le voy a hacer unas preguntas tratando de valerme de la lógica. Si usted me dice a mí que el punto definido es el punto científico, real, yo nací varón, ok, y ellos pretenden decir que el que papi o mami
me ayuden mediante una terapia de conversión a yo establecer mi identidad. Eso es una intervención neutral. ¿Pero neutral de qué? Si papi y mami están partiendo de esta postura. Exacto. El problema es que cuando tú no defines qué es neutral, Eso. tú no defines cuál es la norma, tú no defines cómo identificar una persona con algún tipo de medida que sea estas personas que tienen estos parámetros, hay que definirlos así, 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 porque hay unos marcadores. O sea, cuando una persona es diabética, pues hay un marcador. Cuando una persona tiene problemas del corazón, hay unos parámetros para poder definir. Cuando hay problemas mentales, hay parámetros psiquiátricos para poder definir. Entonces nosotros estamos diciendo que el proyecto pretende detener cualquier terapia de conversión que se trabaje en el cuidado de menores. Está el target, el grupo focal, son los menores. Correcto. No son los adultos. No es que tú como adulto decidas a qué psicólogo vas a ir y con quién vas a coger consejería. Es que hay un facilitador impuesto por el Estado que te ayuda a ti a definir. Y eso pues es un ataque directo también a la religión. Eso. Bueno, al sistema de fe. Correcto. Así que esas son las tres limitaciones de este proyecto. Ampliando el punto suyo, es que lo estoy tratando de integrar, algunas cosas legales. A mí nunca se me olvida mi derecho penal. Yo tenía un profesor que decía, lo decía en latín, nullum crimen sine previa lege penale. No puede haber un crimen si no hay establecido una ley penal. Exacto. Pero esa ley penal tiene que establecer claramente el delito. Exacto. Por el cual se me va a penalizar. Entonces, si usted me está jugando, como me está jugando ahora, de que, Eduardo, tú estás partiendo de esta premisa, pero el punto de ellos es que todavía no lo podemos definir, porque hay 14, 15 orientaciones sexuales o lo que sea. Entonces, ¿cómo me van a penalizar a mi papá de algo que ni siquiera está definido? Yo quisiera, digo, yo no quiero ver un caso de eso, pero, es que no pero el día que lo vea, que se vea un caso de eso, se tiene que caer la acusación. La pregunta, no sería legal porque no es constitucional, porque el padre es el tutor. Entre otras Segundo, cosas. no es legal porque el padre no le transfiere el derecho al Estado. El Estado te lo quiere robar por Claro, una ley. Claro. Te quiero limitar tu derecho paternal. Pero me imagino que alguno que otro abogado creativo se le ocurrirá llevar este otro planteamiento. Entonces, la tercera pregunta sería, si nosotros hemos observado en la práctica común, tú sabes, en la vida cotidiana, que todos los niños que han estado bajo el cuidado del Estado están en desventaja con relación a los niños cuidados por una familia promedio que los lleva a escuela pública. Correcto. Y mucho más en desventaja a los niños del Estado con relación a los niños de los colegios. Entonces tú quieres poner a los niños que están en familia promedio al nivel de un niño que está cuidado por el Estado, donde el Estado no ha sido efectivo. Claro. Vamos a valernos hasta aquí de esta introducción. Se nos terminó el tiempo y enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristiana. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Con ustedes de nuevo, amigos, estoy con la pastora Heisha Fernández. Estamos desmenuzando un poquito el proyecto del Senado 1000 que prohíbe la práctica de la terapia de conversión en niños. Y estábamos hablando con la pastora de que ella dice que uno de los principales objetivos son las entidades cristianas.
Pastora, en la página 5 del proyecto, línea 21 y 22, habla de que ninguna entidad o profesional, la iglesia es una entidad, dedicado a proveer servicios de salud mental o cuidado de niños, podrá practicar o someter a un menor de edad a terapias de conversión. O sea, más claro no canta un gallo. La pregunta es, nosotros somos una entidad de base de fe reconocida en el estado de Puerto Rico. Todas las iglesias estamos inscritas, ¿verdad? Una entidad sin fines de lucro de base de fe en el Departamento de Estado. Y lo segundo, nuestras iglesias proveen cuidado de niños. Damos las escuelas bíblicas dominicales, campamentos de verano, las sociedades de los niños, tenemos proyectos, niños escucha dentro de la iglesia, de todo. Más clubes de niños. Entonces, nosotras como entidad y cuidado de niños, la iglesia cuida a niños y sería violentar el derecho de la iglesia y la búsqueda de la felicidad de este menor si nosotros no podemos hablarle que podemos cambiar nuestro camino de oscuridad a luz o de muerte a vida. Nosotros creemos en todo tipo de conversión y esa palabra ha sido una palabra que limita todas las ramificaciones del impacto de la iglesia en la comunidad. Y el 50% de las asociaciones de sin fines de lucro que trabajan en Puerto Rico de gratis son iglesias. Correcto. Qué interesante, pastora, porque cuando usted ahorita empezó a hablar de las limitaciones que tiene este proyecto, es interesante porque estos son los mismos, los que están radicando este proyecto, que ya lo habíamos mencionado antes en un programa aquí, que esto nace del Comité de Asesores LGBT que tiene nuestro gobernador Ricardo Rosselló en la Fortaleza y que tratan de disfrazarlo con la firma de Batia Gautier, de la Boy Alvarado, Dalmao Ramírez, Pereira Castillo y Zoela Boy. 5 senadores de los 3 partidos. ¡Qué bonito! Tripartita. Señores, esto salió de la Fortaleza. Ahora, estos son los que usualmente encañonan a la iglesia cristiana. La pregunta Pero ¿y es, en qué quedamos? ¿Hay separación de iglesia y Estado Debería, o no lo hay? debería. Para unas cosas tiene que haber separación de iglesia y Debería. Estado, menos para esto. debería estar rompiendo esa frontera de la separación de iglesia y Estado. La iglesia como entidad tiene el derecho que tiene cualquier otra entidad para hablar de sexo y de género. Claro. Tú hablas desde tu perspectiva y yo hablo desde la mía, porque somos una entidad. Y nosotros hablamos desde la perspectiva de la Biblia y del Génesis. Correcto. Entonces, como entidad de fe, hablamos en lenguaje de fe y nuestra perspectiva de fe cristiana. O sea, nosotros no lo estamos usando fuera de la fe. La Biblia es nuestra norma de fe y acción y los diálogos que estamos teniendo son diálogos intrabíblicos con unos fundamentos de lo que corresponde a nuestra fe. Y pues la iglesia como entidad tiene el mismo derecho que tiene cualquier entidad. O sea, yo no sé si los asesores son LGBT, yo no sé si los asesores están interconectados con el gobernador o con los del Senado. Eso yo no tengo conocimiento, pero yo sí puedo tener certeza de que la iglesia como entidad tiene el mismo derecho que tiene cualquier otra entidad para hablar de género y sexo. Correcto. Es igual, es igual. Y pues no puede ser penalizada. Y lo próximo, el problema es que la palabra terapia de conversión tiene 3 palabras, son 2 palabras que implican 3 cosas. La terapia de conversión limita la palabra conversión como cristiano. La terapia de conversión implica que hay un modelo o una norma y que tú estás transformando a esa persona fuera de la norma. Pero el documento no tiene una norma establecida para definir ninguna de las preferencias sexuales. Correcto. No existe una forma. Entonces, si no la puedes definir, no puedes penalizar de terapia de conversión, porque yo le puedo decir, no, yo lo estoy afirmando en su lugar. Correcto. Y tú crees que yo lo estoy convirtiendo, pero yo estoy afirmando. ¿Cómo es que a mí, papi y mami, me pueden ayudar a que yo me convierta en qué? ¿En qué? No, que yo me afirme en lo que ya yo soy. Lo que ya yo soy. Entonces, la terapia de conversión es un lenguaje que la palabra conversión implica, ¿verdad? O está mucho más frecuente en las comunidades de base de fe. Tal vez existen otras comunidades y ellos las utilizan
con otras funciones, pero para nosotros está muy asociada a nuestra base de fe. Y segundo, nosotros creemos que estamos afirmando a nuestros menores en los temas de la identidad según el DNA, según la ciencia, según la cultura y según nuestra fe, que son tres elementos que funcionan: la ciencia, la cultura y la fe. Ok. ¿Qué otra limitación usted le ve? Pues mira, este proyecto tiene una limitación, porque en la página 4, línea de la 4 a la 7, también tiene un juego de palabras que se ve limitado. Página 4, línea de la 4 a la 7. Dice, provee aceptación. Bueno, Sí, así mismo. la terapia de conversión no incluye, No incluye. o sea que aquí hay unas excepciones, Exacto. no incluye aquella práctica que, oigan esto, 1, provee aceptación, apoyo y comprensión o facilita el obtener ayuda, apoyo y exploración y desarrollo de la identidad, incluyendo intervenciones neutrales de orientación sexual para prevenir conducta ilegal o prácticas sexuales sin protección. Fíjate que son muchos propósitos unidos por coma. Número 1, la terapia de conversión no se llama terapia de conversión si apoya, acepta y facilita el buscar apoyo y exploración. Ahí ya no se llama conversión. Qué interesante. Pero la iglesia también provee aceptación, apoyo y comprensión. Claro. Pero se llama conversión. Entonces, esta terapia no se llama terapia de conversión si te busca aceptación, apoyo y exploración, pero no define qué es exploración. Entonces, si yo te ayudo a explorar con masturbación, con videos de pornografía, si yo te ayudo a explorar demostrándote cómo se hace, si yo te ayudo a explorar enseñándote fotos de sexting o dibujos y películas, pues no es conversión, pero te estoy convirtiendo de un lado A a un lado B, pero se llama ¿cómo? Se llama exploración e intervención neutral. Neutral. ¿Y cómo es neutral si tú no sabes cuál es la norma? ¿Y cómo es neutral si tú me estás sacando de un concepto y me estás llevando al otro? Entonces, esta terapia no es terapia, te permite la terapia que no es de conversión si te da una orientación para prevenir conducta ilegal. Entonces, la pregunta es que alguien en la escuela elementaria, intermedia y superior va a trabajar en menores la prevención de conducta ilegal. ¿Qué implica eso? Que cuando un menor está teniendo intimidad o acercamientos sexuales de masturbación digital, sexo digital coercivo, amenazado, o por fantasía, o el consentimiento de un menor de 12 años con un adulto de 19, entonces esta conducta es ilegal. Pero si yo te educo en la escuela y te digo que dos de 16 lo pueden hacer, pues ya no es conducta ilegal. Eso no es ilegal. Ya no es ilegal. Y si yo te explico que uno de 16 lo puede hacer con uno de 13, yo te estoy previniendo una conducta ilegal, pero no te estoy previniendo la conducta. Qué tremendo. Estoy previniendo la fase ilegal de la conducta. Y nosotros pues creemos más en la abstinencia, en el control de embarazos de adolescentes que está escalando y en las enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en estas protecciones sociales que se delegan en el adulto, pero que se protegen en los menores, pues esta exploración, desarrollo de la identidad, intervenciones neutrales para prevenir conducta sexual y prácticas sin protección, pues tenemos que preguntarnos qué es una práctica de sin protección, que es la próxima frase, que es unida por coma. Correcto. Te dice, mira, yo te voy a ayudar a educar. En la misma escuela va a llegar una persona y va a educar a nuestros menores para que no tengan prácticas sin protección. Lo que implicaría sea que la práctica sea con protección, pero la palabra práctica se queda. ¿Y quiénes son los que han tenido mayor problema con Entonces, esto? el CDC refleja que todavía las comunidades homosexuales salen en alto índice de problemas de enfermedades de transmisión sexual. Quiere decir que no han sido, sus acercamientos no han sido tan exitosos en la prevención de prácticas sin protección. Posiblemente por la promiscuidad. No se sabe, pero el approach o su estrategia no ha sido efectiva en la prevención de prácticas sin protección. Por lo tanto, no puedo enseñar en las áreas donde yo no he sido efectivo. Efectivo. Porque entonces, ¿qué clase de maestros son esos?
Bueno, no sabemos, o sea, este siempre tiene los cañones, pero bueno, lo que pasa es que yo siempre pienso en que podría ser aprobada esta ley. Claro. ¿Ustedes se imaginan, hermanos? El problema es que ahora mismo una jovencita embarazada cuesta al Estado el cuidado de la menor y el cuidado neonatal, porque a veces los niños vienen con complicaciones. Entonces, si tú promueves todas las experiencias de las diversidades sexuales y la mayoría de los adolescentes tienden a servir, se multiplica muchísimo toda la crisis que estamos teniendo de prevención de embarazos de adolescentes y terminan protocolos que existen en Puerto Rico, como el proyecto Nacer, que es excelente, trayendo a las adolescentes a la escuela con su bebé para lactarlas mientras cogen clases de escuela superior. La pregunta es, ¿cuántos fondos federales habría para que en cada pueblo de Puerto Rico exista un proyecto similar? Y que nosotros ¿qué cajita de Pandora estamos abriendo? Si yo te voy a promover la exploración. Y ni hablar de los abortos. Bueno, esperemos que, ¿verdad?, que no termine en una destrucción, porque los abortos no solamente destruye el feto, destruye la emoción de la muchacha que se expone. Correcto. Y a veces sin querer queriendo distorsiona un poquito el útero. O sea, nosotros decimos, miren, no podemos con lo que tenemos en adultos y vamos a seguir añadiendo, orientar y prevenir conductas ilegales, pero que la práctica sea con protección. Sí. Hacemos una pausa, amigos, y enseguida volvemos a Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. Amigos, este proyecto de ley, el PS 1000, tiene una serie de situaciones que son muy retantes para nosotros los cristianos, para las iglesias que tienen colegios. Y pienso, pastora, ¿cuál podría ser la postura de la iglesia, de los cristianos, de los directores de colegios cristianos, frente a ese requisito de intervenciones neutrales? Pues fíjate, nosotros como puertorriqueños, papá y mamá, que el Estado te va a decir, te voy a quitar 1% de tu derecho de tutor. Ajá. Y con esta ley te voy a limitar tu capacidad como tutor en el campo de la identidad sexual. Puede ser el tutor para darle comida, para llevarlo al médico, para los gastos. Pero yo quiero intervenir en los beneficios. Entonces, ¿qué pasa? La comunidad puertorriqueña tendríamos que preguntarnos si antes de usted proceder a una intervención neutral, tiene definido y está legalmente aprobado los protocolos para definir identidad de género. Porque si tú no puedes definir la identidad de género a los 5 años y no existen protocolos, pues no puedes tener una intervención neutral a los 5. Si no puedes definirlo a los 16, que sea biológico y sociológico y de todas las áreas corroborables, pues no lo puedes definir, todas serían intervenciones neutrales. Correcto. No puedes hacer una intervención neutral ni penalizar a alguien de terapia de conversión si no existe un protocolo para medir si yo lo que ejercité fue una intervención neutral diciéndote que se nace nene o se nace nena, o si yo utilicé una terapia de conversión, porque no existe un protocolo para definir su género. Y esa sería una manera de uno desenmascarar la hipocresía del proyecto. El proyecto tiene frases preciosas, vagas,
y no Correcto. tiene ninguna Como, estructura. como todo lo típico de la ideología de género. Es una frase preciosa, pero es vaga, porque tú no puedes definir nada. Y la ley no puede ser vaga. La ley tiende a ser bastante justa y específica. Toda la ley, sobre todo la ley penal, por Yo lo que dije supongo ahorita. que tú tienes la ley, tú tienes la interpretación de la ley que te la puede llevar el abogado y la aplicación en el contexto social que te la lleva un juez. Pero tú no tienes todavía la ley Correcto. y quieres interpretarla. Correcto. La ley que no existe, la ley de identidad de género. Correcto. O sea, usted le llama limitaciones, pero para mí sí, son unas serias deficiencias que tiene esta legislación, por lo cual yo espero que nunca vea la luz del día. Estas limitaciones parece la ley del queso suizo, que tiene queso y Tiene rotito. tantos boquetes que... Sí. ¿Qué más, pastora? ¿Qué otras limitaciones usted ve? Pues ¿Qué pasó con los profesionales? Pues mira, los profesionales están entonces coaccionados. Mira Sí. la angustia del profesional. El profesional en este momento tiene que afirmar lo que el menor decida Ujú. y se tiene que dejar guiar por el menor. Pero cuando tú eres papá y mamá y tú estás guiando, ¿verdad?, a tus menores en tu casa y la nena te dice, ay, yo no quiero ir para la escuela hoy, que tú le dices, ¿te viste? ¿Viste por qué Vas va? para la escuela porque Sí. yo quiero que algún día tengas, ¿verdad?, tu de grado académico y unas ventajas sociales. Ajá. Y cuando el nene te dice, ay, yo no quiero hacer las asignaciones, esa es la voluntad del menor, que tú le dices. Pues, Haz las asignaciones primero y después juega. vente, vamos a negociar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le estás diciendo que el menor toma el control, nosotros nos echamos a reír y decimos, pero es que en otras fases de la vida, si tú no quieres ir al dentista, pues tu mamá te puede, como tú dices, guiar y persuadir, pero si la mamá no cumple con las responsabilidades de salud, la mamá es penalizada por no ayudar al menor a cumplir su necesidad en contra de esa voluntad. Correcto, correcto. Entonces, ahora tú le estás diciendo, no, ahora el menor manda. Hasta ahora hemos tenido un shift, un desfase, un cambio de fase de la época de los abuelos, la época de los padres boomers y la época de los millennials, y, ¿verdad? Y estamos en otras generaciones. La pregunta es, cada día que el menor ha tomado más rienda de control, la sociedad ha tenido menos responsabilidad social para resolver su situación, porque era un convenio social. Pero entonces vemos que esos mismos menores se quedan hasta los 40 años con papá y mamá. Y hay que mantenerlo. Y Interesante. tengo hijos y que abuelita los cuide. Ah, Entonces nosotros estamos viendo que hasta ahora la evidencia social nos dice que en este desfase donde se le cede más y más y más poder al menor sin considerar consecuencias y sin ayudarlo a alcanzar unas metas sociales, nos ha llevado a un problema agudo, en lo que los menores no tienen autocontrol, los menores no tienen planes a corto y a largo plazo, los menores no son autónomos financieramente. Entonces estamos diciendo, y ahora le queremos dar al menor que él mismo tome el destino de su actividad sexual y que no sea ilegal. ujú. Siguiendo con lo del profesional, pastora, a mí me preocupa mucho el profesional cristiano. Pues el profesional cristiano tendría dos áreas donde tiene que funcionar. Dentro de la iglesia hay separación de iglesia y Estado. Y el profesional cristiano, cuando funciona bajo la cobertura de su iglesia, dentro de la fase de la iglesia, ya sea como un educador, como una persona que cuida a los menores, porque a veces hay profesionales que son profesionales, trabajadores sociales, pero en la iglesia le toca al kinder cuidar al menor. Ujú. O sea, que el profesional tiene funciones dentro de su iglesia asignadas por el sistema eclesial. Entonces, este profesional cuenta las historias bíblicas y cuenta lo que está pasando y puede ser penalizado porque dentro de su rango de libertad de fe, dentro de un sistema de una entidad de separación iglesia y Estado, el Estado se quiere meter porque tiene un grado profesional. Porque les pidió una licencia. Porque te di una licencia, te puedo perseguir en tu fe, en tu privacidad, te puedo perseguir en tu manifestación de tu forma de vida y en tus valores personales. Entonces tenemos que saber que hay unas limitaciones. Correcto. Bien claras, tienen que existir unas limitaciones. Y este proyecto de ley, pues, penalizaría no solamente a la institución, sino a las personas que son profesionales.
otra forma más de darle un tapaboca a la fe cristiana. Sería una manera incorrecta de quitarnos un derecho social, porque nosotros pagamos contribuciones y existimos y beneficiamos a las sociedades donde nosotros interactuamos. Así es que estoy proveyendo, soy bueno para dar, pero no soy bueno para opinar. El cuento de Jack Phillips lo estaríamos trasladando al plano profesional de un abogado, de un psiquiatra, de un psicólogo, de una maestra de escuela, una maestra, trabajador social. Wow. La iglesia provee, el proyecto dice que en la línea 4 y 7, que la terapia de conversión no ayuda, pero la terapia neutral provee aceptación y apoyo. Pero la iglesia provee aceptación, apoyo y comprensión. Sí. Y la iglesia facilita el obtener ayuda y apoyo. Así que, ¿por qué se está discriminando contra una identidad y favoreciendo otro sistema? La iglesia provee para el desarrollo de la identidad en muchas facetas. Usted ve congreso, campamento, hay muchas cosas hermosas que se provee para el desarrollo de la identidad. Y aún las personas que han sido tan marcadas y marginadas dentro del sistema eclesial, desarrollaron su identidad dentro de la iglesia. Así que no te impide. Correcto. No impide. Y la iglesia provee y se esfuerza para prevenir una conducta ilegal y prácticas sin protección. La iglesia está mucho más despierta para tratar de que no existan situaciones de abuso de menores y ni menores expuestos a pornografía y al maltrato intrafamiliar. El diálogo ha ido aumentando y hemos seguido aumentando nuestra voz, alertando a los pastores y al liderato para que estas cosas sean expuestas a la luz y traídas al dominio público. De nuevo, yo la estoy siguiendo a usted, estoy haciendo el paralelismo, ¿no?, con la vida cristiana. Hermano, fíjense cómo por un lado la iglesia promueve lo correcto, ¿verdad? Las conductas sexuales correctas, la identidad, la prevención, todo. Evítate problemas en la vida, no adelantas los pasos que la vida naturalmente te va a pedir que des. No los adelantes porque tienen unas consecuencias. Pero entonces vemos aquí el Estado tratando de crear una ley, un sistema jurídico bajo el tema de terapia de conversión para contradecir todo lo que la iglesia hace. Entonces vamos a ver algo interesante. El día que usted deponga, yo no creo que vaya a deponer, pero dígale al senador, pues mire, tú no has definido, el lado cristiano está definido, pero el secular no, te lo voy a definir. Y le podemos decir que son todas las conductas opuestas que han provocado el que Puerto Rico haya llegado a la crisis que está viviendo hoy en su sociedad. Este proyecto nos ayuda no define los protocolos para definir identidad, no define los protocolos de intervención neutral, no define los protocolos de terapia de conversión y no protege a nuestra niñez. Este proyecto no protege a la niñez porque le quita 1% de cuidado y protección de papá, mamá y tutores. No protege a nuestra niñez porque limita el diálogo que tiene del pensamiento crítico de los niños dentro de su comunidad de fe y no pueden llevar a expresar su fe, limita la expresión de fe a un lugar privado y secreto, como si estuvieran haciendo algo incorrecto, malo y dañino simplemente por tener fe en Dios. No protege a nuestra niñez porque destruye el deseo de desarrollo del pensamiento crítico, porque nuestra niñez observa que cuando sus padres, amigos, tutores y mamás expresan su punto de opinión, son llevados a la cárcel y son penalizados y sus pastores simplemente por pensar de manera diferente. Por lo tanto, los niños van a empezar a disminuir el desarrollo de su pensamiento crítico. No protege la niñez porque aumenta la enseñanza de sexo con protección. Y la evidencia dice que todas estas enseñanzas de los que usan protocolos de protección, el 80% de las personas que usan el profiláctico, el 20% puede quedar embarazada. Así que vamos a aumentar los embarazos en menores, no protege a los menores. No protege a los menores porque les motiva a unas intervenciones neutrales que no están definidas. Por lo tanto, los menores van a ser expuestos a terceros que no son papá, mamá ni tutor en un ambiente donde el papá y la mamá no pueden estar presentes para una intervención neutral, y eso es una desprotección. Y no protege a los menores que viven dentro del grosso del 97% de una población que se considera a sí misma heterosexual. Correcto. Así que este proyecto tiene muchas limitaciones, porque no protege
al pueblo. Así es. Pastora, el hecho, o sea, yo creo que está muy claro lo que usted acaba de decir. A mí me sigue preocupando no solamente el aspecto de los profesionales, el aspecto del padre en términos de la libertad de religión. Se la limita bastante. Sí. Yo sugiero que en este momento tú dirías, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo ahí que llegamos al punto del receso, de la pausa, amigos. Enseguida volvemos a al último segmento del programa, Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Amigos, terminamos el segmento anterior haciéndonos y riéndonos la pastora conmigo de qué vamos a hacer. Como siempre, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Sobre todo nosotros los cristianos, que hemos sido llamados al amor. Pastora, ¿qué vamos a hacer? Pues fíjate, en propuesta, ¿verdad? Como comunidades de base de fe, queremos compartir que las situaciones el descontrol sexual existen desde la iglesia primitiva. Se hablaba que en el primer siglo, cuando surge el movimiento de fe cristiano, habían personas que tenían múltiples esposas, habían sexo en los templos, había homosexualidad, había de todo. Pablo dice, estos eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, transformados y justificados. Quiere decir que entraste así, pero no te quedaste así, ¿verdad? En todos los conflictos sexuales, no especifica exclusivamente un movimiento, sino todo el descontrol sexual que existía en el primer siglo. Por lo tanto, yo tengo que como iglesia reconocer que la iglesia siempre ha manejado el lente de la esperanza. Amén. Que esto no es algo nuevo, que nos toma de sorpresa, porque existe en los textos sagrados, que se conoce como la Biblia, y en referencia cristiana, que la iglesia siempre ha manejado el lente de la esperanza, como lo hizo con Jesús con la mujer adúltera. Jesucristo lo manejó todo el tiempo desde el lente de la esperanza. Transformación, sanidad y justificación. ¿Qué podemos hacer? Reconocer que en este tiempo todos tenemos mi familia gay, mi primo, mi cuñado, mi tío, mi hermano, mi hijo. Esto es algo que nosotros tenemos que vivir como una comunidad, no excluyendo tú allá y yo acá, sino que coexistimos y nos amamos. Y este movimiento que surgió con mucho más fuerza en los 90, estaba efervescente desde los 50 y surge con una boom fuerte en los 90, comenzó con el eslogan de esto es lo que yo hago en mi intimidad. ¿Te acuerdas de ese eslogan? Sí, no te metas en mi cama. Y ese eslogan implicaba que dos adultos diciendo, bueno, este es mi derecho, esta es mi privacidad y esta es mi felicidad. Y ese eslogan fue muy bien recibido y muy respetado por todas nuestras familiares gay, y nosotros con ellos y ellos con nosotros, porque eran decisiones de adultos. Pero este proyecto nos cambia el énfasis de todos los proyectos que se han aprobado en situaciones de adultos, porque pretende
entonces intervenir en nuestra niñez. Y aunque nosotros amamos a todos nuestros familiares y amigos y primos, sobrinos, hijos, hijas, cuando estamos hablando de nuestra niñez, esperamos que esto sea una decisión de adultos. Así es. De adultos. Así que interceder por las experiencias sociales que han llevado a toda la diversidad de identidades sexuales sería una forma. La iglesia del primer siglo era una iglesia de milagros, portentos e intercesión, pero no como nuestros enemigos, sino como nuestra familia, con la compasión de amigos y familia. Somos amigos. Sí. Seguir abriendo los templos a todos ellos. Y a todo diálogo de seguir amor. relacionándonos con ellos. Sí, esa es una cosa, por ejemplo, yo puedo decir, yo amo a Puerto Rico y Puerto Rico se levanta. Eso no implica que todos somos independentistas. Puerto Rico se levanta, pues eso no implica que todos somos populares. Puerto Rico se levanta no implica que todos somos PNP. Lo que queremos decir es que cuando una persona tiene una identidad boricua, puede entonces expresarla en diferentes rangos políticos. Cuando una persona tiene una identidad gay, algunas son activistas políticos y otras personas son personas que viven su vida como quieren tener en su corazón. No todos los puertorriqueños son activistas políticos y no todos los gays son activistas políticos. Correcto. Por lo tanto, mi familia, yo oro por ti, oro por las deficiencias, por lo que no te pude dar, oro por el roce que te llevó en esa dirección y oro para que siempre esto se mantenga como decisiones de adultos. ¿Entiendes? Y interceder como iglesia porque hayan milagros. Porque la evidencia de la transformación es que dice Apocalipsis 12:11, que estos han vencido por la sangre de Jesús, por la palabra y su propio testimonio. Y los testimonios de ex-gay existen choreto, y tú lo sabes, que en cada comunidad hay personas que están dando testimonio. Hablarle a nuestra niñez con amor del plan de Dios es otra cosa que podemos hacer. En vez de estar tanta cultura de odio, los malos y los buenos, los que están bien y los que están mal, vamos a hablar del plan de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, porque vio que todos estábamos perdidos, porque no hay justo ni uno, para que si nosotros pactamos con Jesucristo no me pierda y tenga vida eterna. Volver al mensaje del Evangelio, enseñar a nuestros hijos amor y respeto por los diferentes y enseñarles todo el Génesis, volver a leerles las narrativas del diseño de Dios. En ver esa cultura de juicio, yo comento, pastora, que en ocasiones, ¿verdad?, cuando uno tiene ese reto de relacionarse con personas con nuestra familia, claro, nuestra familia gay. Yo le he comentado a mi esposa, nadie se muere porque los amen mucho. Claro. Vamos a matarlos de amor. Claro. Como decimos, mátame de amor. O sea, nadie se muere porque claro. O sea, el amor de Cristo es tan grande. Ninguno de nosotros se ha muerto porque Cristo nos amó. Al contrario, Él nos dio vida. Más, claro. Él nos dio vida y en esa vida estamos. O sea, pues, exacto. lamentablemente, no solamente los homosexuales, cualquier tipo de desviación sexual. Claro. Tiene una situación que usted conoce, de un pasado, claro. de una herida, ese roce social. Pues vamos a entender eso. Vamos a entenderlo, vamos a amar y vamos a educar a nuestra población. No podemos ceder el derecho de la educación. El derecho de la educación en los foros seculares, en las escuelas, es uno. El derecho de educación en mi casa es otro. Y el derecho de mi educación en mi congregación o en mi iglesia es otro. Y esos rangos, esos márgenes, esas fronteras se tienen que reconocer como legítimas. No pueden venir a, wow, vamos a entrar por tu casa. Correcto, y a decirte lo que yo quiero que tú enseñes allá. Sí, sí. De hecho, yo comentaba con la pastora, amigos, que esta legislación no aguanta un análisis constitucional. Es totalmente inconstitucional. Es un atentado, como bien lo dijo ella, contra el derecho parental. Es un atentado contra la libertad religiosa. Y la libertad de expresión, porque si hablo me penaliza, pues los niños no van a hablar. Inclusive hasta un profesional que no es católico, que no es cristiano. Claro. Y entiende, no, yo no voy a practicar eso así, yo voy a ayudar a este niño de esta manera. O voy a ser neutral verdaderamente, te penalizo y te quito la licencia. ¿Dónde está la libertad de él ejercer su mejor juicio? Claro, tú lo graduaste, lo declaraste competente y ahora se la quita y le dices no eres competente porque no eres competente. Tiene que ser para como mí. yo diga. Claro. Yo he estado. Así es que, ¿qué podemos hacer? Reconocer que amamos a nuestra familia gay, interceder por las experiencias sociales y mejorarlas, dejar de repetir las cosas que destruyen, hablar con amor a nuestra niñez, de que podemos empezar a relacionarnos con una cultura de amor
y a la misma vez las narrativas de la palabra de Dios que nos afirman en nuestra identidad. Y levantar un vallado de protección a nuestros niños, donde las fronteras, que sea escuela, casa e iglesia, se respeten. Estén bien definidas. Se bien respeten, definidas. claro. Y en el asunto interno nuestro como cristianos, yo que he estado participando y he participado por años de talleres en las iglesias, pastora, yo me quedo bobo del desconocimiento que hay Falta. de estos temas. Falta. Recientemente ofrecimos un taller con Eliam y con Claribel y claro, me encantó ver la sed de los Claro. pastores, pero también eché mucho de menos el que habían pastores, pero no habían muchos líderes. Sí. Y como yo le digo a los pastores, ustedes no pueden cargar con toda la cruz. Por eso somos iglesia. Como Claro. iglesia todos cargamos con la cruz. Yo creo que la iglesia ha dejado puede hablar de un discurso, pero no tiene fundamentos ni bíblicos ni sociales para sostener su propio discurso. Y los hay. Y Fíjese están todo lo que disponibles, usted nos ilustra aquí cada están vez que disponibles. viene. Inclusive hasta con argumentos seculares. Yo creo que tenemos que aumentar el rango de discusión, ya sea por concilios, por denominaciones, y poder tener un frente de amor, porque estamos usando el látigo del odio, y el látigo del odio no va. Sí. Rabí Zacarías decía que tú no le puedes cortar la nariz a una persona para darle a oler una rosa. Imagínese. Y Jesucristo es la rosa, pero ya le cortamos la nariz. Le cortamos la nariz. Y tengo que seguir señalando detalles porque es que si no corregimos estas conductas dentro de la iglesia, va a ser tan difícil que podamos hacerle frente a este tipo de legislación. Mire, si tengo que usar mi ejemplo, si yo anuncio que voy a dar un taller en un lugar, esos talleres usualmente los anunciamos Claro. meses antes, en una iglesia céntrica, y entonces veo que hay 3, 4, 10 pastores, y yo digo, pero si aquí nada más hay como 60 iglesias en este pueblo, entonces, ¿por qué no van? Si el pastor no puede ir, ¿por qué no envía 3, 4, 5 líderes? Delegados, Ah, claro. porque yo no piso la iglesia de aquel. Ah, porque ese no es de mi denominación. Uy, hermano, así es como le vamos a hacer frente ¿Tú sabes, a estos ataques. tú sabes que un pastor de Costa Rica tenía una inauguración de su templo e invitó a todas las iglesias locales que fueran y compartieran y fue personalmente y invitó al sacerdote y el sacerdote le dijo que sí y él se pasmó porque le dijo, muchos pastores me dijeron que no Y el y sacerdote, el sacerdote le me dijo dijo que sí. El sacerdote me dijo, nosotros no tenemos miedo a relacionarnos con ustedes, porque ustedes están desunidos. El día que ustedes se unan, entonces nos asustaremos. Mira eso. Mira, qué cosa más increíble. Sin embargo, pastora, aprovecho este ratito porque es que esto hay que decirlo. Ahora mismo la lucha que estamos librando en cuanto al proyecto 950 del aborto, está ocurriendo algo bellísimo. Estamos haciendo un frente Alianza más entre profunda. católicos y evangélicos. Sí. Y déjeme decirle, el fuego que nos estamos impartiendo unos a los otros, hacía tiempo que yo no lo veía. Claro. Yo recuerdo hace como 10 o 12 años cuando todo esto comenzó, con lo del Código Civil, con lo del matrimonio, hubo mucha unidad con los Sí. sacerdotes, con los obispos, Claro, y ahora estoy volviendo, pero ahora lo estoy viendo a nivel de base. claro. Que La base católica Trabajando. con la base, Porque los estamos en seculares, base de comunidad. los laicos, Los laicos. oiga, y profesionales. Claro. Y Eduardo, mira, y esto, y parecemos un equipo muy lindo. Juan 17 Jesús intercedía y le decía, yo no los quito del mundo, ellos viven en un contexto social. Protégelos del mal, protégelos de las influencias negativas que les alteran, sean uno. pero que sean uno. Uno. Y déjeme decirle Porque seamos uno. la fuerza que se siente, todo se resuelve enseguida. Claro. Mira, ayer había una hermana abogada cristiana en un programa católico Muy bien. defendiendo el proyecto 950. La semana que viene va el compañero Juan Gao para otro programa católico. Eso es así. Yo digo, O sea, wow. ¿qué vamos a hacer? Reconocer que amamos a nuestra familia gay y que no son distantes. Correcto. Es verdaderamente familia. Sí, sí. Y lo segundo, interceder por las experiencias sociales
que marcaron sus vidas para no seguirla repitiendo, para no seguir. Si yo siembro cizaña, voy a cosechar cizaña con trigo. Ahora, vamos a mantenernos firmes, hermanos. Mantener la frontera Lo clara. cortés no quita lo valiente. Exactamente. Cuando la agenda de la ideología de género pretende reinventar la naturaleza del ser humano, no hay ningún problema. Pero cuando nosotros los padres queremos afirmar la naturaleza de nuestros hijos, Nos penalizan. entonces se nos pretende criminalizar con un proyecto como este. A eso, no. Ahí vamos a ejercer toda nuestra firmeza, todo el poder que Dios nos ha dado, toda la iluminación que el Dios Todopoderoso nos ha dado en nuestras mentes. Para no perder un derecho constitucional, Correcto, ni correcto. cederlo, Ahí no nos pueden temblar las y rodillas. solicitamos audiencia. Sí. qué Queremos audiencia. Eso mismo. O sea, los senadores se tienen que dar cuenta que aquí hay un pueblo que ya no está calladito. Aquí hay un pueblo de pie, firme, por el proyecto que sea. Podemos hablar de entendidos, claro que sí, pero no en las cosas medulares. Con nuestros hijos no se juega. Nosotros no vamos a permitir que nos toquen nuestros hijos y nuestros nietos. La educación de nuestros hijos es sagrada. Ese poder que tenemos los padres, ni se diga. Así que, Si piensas que el padre no es competente, que hay padres en ignorancia, en vez de desarrollar un proyecto donde se educa directamente al menor, desarrolla un proyecto de educación a la familia e invita a los padres de por escuela a que sean educados. correcto. Y ahí cada papá decide. Sí. Si tú consideras que el padre es incompetente, capacítalo. El mismo dinero que vas a invertir en el menor, inviértelo en el adulto, Sí. pero no le vamos a rendir. Y un el último derecho. llamado, cuando ustedes vean que este proyecto, el 1000, empieza a ser discutido, empiecen a llamar a los senadores y a decirles que ustedes se oponen rotundamente a ese proyecto. No vamos a dejar pasar un proyecto como esto porque nos va la vida, nos va nuestro derecho a ejercer nuestra fe. Pastora, Gracias. gracias. Hermanos, que Dios les bendiga. Alerta cristiana.